similitudes entre la dictadura somocista derrocada hace 35 años y el actual régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Las dictaduras normalmente no se identifican como tales en los primeros años. Se identifican como tales cuando al correr del tiempo los tiranos se adueñan del poder, dicen este poder es mío, no da espacio a nadie más, ni en las propias filas de su fuerza, que así era Somoza. Somoza no le daba ningún espacio. Y fíjate bien, digo no le daba ningún espacio porque ellos mantenían el control del ejército. Con estas palabras, la ex guerrillera Mónica Baltodano describe cómo inicia una dictadura. La historia política reciente del país tiene plasmada que después de la revolución sandinista, Nicaragua debía pasar por un proceso de saneamiento, crear una infraestructura política y económica con el objetivo de mejorar las condiciones de la población, nacionalizar los bienes de la familia Somoza y garantizar respeto a los derechos humanos. Esta radiografía tiene un parecido muy similar a la política actual. ¿Será que la historia se repite? Mónica Baltodano asegura que no se puede comparar al gobierno de Somoza con los dos periodos consecutivos que lleva Daniel Ortega, ya que los contextos son diferentes, pero sí señaló los parecidos al régimen que señalan de dictatorial. Tiene rasgos de continuismo, de autoritarismo, de abuso de poder, de estar por encima de las leyes, de violentar la Constitución, ¿verdad? Tal y como fuimos viendo que fue haciendo Somoza. Esto definitivamente es lo que define hoy al régimen de Ortega, un régimen ideológicamente lleno de contradicciones, un régimen en políticas públicas muy incongruentes, con políticas macroeconómicas de ultraderecha y con políticas de distribución del populismo más arcaico que existe, y a la vez un autoritarismo que es muy similar a las dictaduras de los años 60 y finales de los 50 en Latinoamérica. Después de su elección en 1974, el general Somoza toma el poder y con el aval del gobierno norteamericano, este inicia un enriquecimiento y el control de los sectores económicos, siendo el movimiento guerrillero el bastión más grande de oposición. En el contexto actual, nos encontramos que aquellos que cuestionaban y juzgaban la concentración de riquezas en una sola familia repiten el mismo patrón. Es decir, Ortega ha abierto el espacio para la acumulación de capital como nunca antes lo hicieron ni siquiera los gobiernos conocidos como gobiernos de derecha o gobiernos conservadores. La enumeración de los errores del gobierno de Ortega no termina aquí. El secretismo, la censura al propio gabinete es un eslabón que apunta hacia la centralización de poder y que nadie más que no sea Daniel Ortega figure dentro del partido sandinista. Un montón de comandantes guerrilleros que están en cargos secundarios, ¿verdad? No los dejan sacar la cabeza, no pueden opinar. Nicolás López Maltés, periodista, historiador y en su momento fotógrafo de Anastasio Somoza Debayle, recuerda que el gabinete de gobierno tenía libertad de expresión. Había un afán de los ministros y los viceministros y hasta los oficiales mayores y funcionarios daban conferencias de prensa y declaraciones a todos los medios, especialmente a los de oposición. Y ha sido la historia que se ha encargado de contar que toda dictadura nunca es eterna. O sea, no importa realmente si a la dictadura le va bien económicamente, al final, cuando son dictaduras, cuando son autoritarias, como es hoy la dictadura de Ortega, terminan cayendo de la peor manera como cayó Somoza. Y ese será siempre el resultado, porque la historia no se aprende y se están cometiendo los mismos errores históricos que cometió Zelaya, que cometió Chamorro, que cometió Adolfo Díaz, que cometió Moncada, que cometió Somoza y que está cometiendo Daniel Ortega.